Pero también le quiero preguntar si es que va a haber cambios en el toque de queda y en las cuarentenas, que dicen que el toque de queda se va a adelantar a las 8 de la noche. A ver, las medidas dispuestas ahora se va a renovar el estado de excepción constitucional. La medida del toque de queda es una mezcla, María Luisa, de una medida de control sanitario que es dispuesta por la autoridad sanitaria dependiendo de la evaluación que se hace día a día. Hoy día la verdad es que lo que se está haciendo es el toque de queda durante la noche y luego las cuarentenas en aquellas comunas donde hay mayor nivel de contagio. ¿Eso ya está redactado? ¿No está aprobado? A ver, lo que corresponde ahí es que el presidente de la República, este es un decreto supremo, por lo tanto lo firma el presidente de la República, él es el que dispone el periodo por el cual se extiende el estado de excepción y los toques de queda son dispuestos por la autoridad sanitaria y por los jefes de la defensa. Fíjate que en cada región hay un jefe de la defensa que es un general, ya sea de ejército, un almirante de la Armada o un general de aviación, que es quien dispone las medidas específicas para cada territorio. Lo que le preguntaba a la María Luisa es que hoy día el ministro de Salud, el nuevo ministro de Salud, el ministro París, decía que él era partidario que se adelantara la hora del toque de queda. ¿Usted también es partidario? Por eso te digo, yo creo que ahí las medidas tienen que tener un razonamiento sanitario. Es decir, tenemos que detectar si es que en ese periodo en que adelantaríamos el toque de queda se produce o más infracciones a la cuarentena, por ejemplo. Y por lo tanto, que si en ese caso correspondería o no ampliar el toque de queda. Yo creo que es una distinción que debe hacer cada jefe de la defensa en su propio territorio, porque va a depender mucho de cuáles sean las circunstancias que están viviendo en cada uno de los lugares. Mírenlo, ayer, por ejemplo, estuvo la subsecretaria de Prevención del Delito con carabineros en Valparaíso, Viña y San Antonio, donde están ahora desde hace poco tiempo sujetos a cuarentena, y hemos tuvimos ayer más de 220 detenidos en un solo día, producto del incumplimiento de la cuarentena, pero también el intendente Jorge Martínez mostraba la diferencia, por ejemplo, ahí en Avenida Argentina, donde hay una feria libre muy popular en Valparaíso, como el fin de semana anterior veíamos mucha gente presente ahí y este fin de semana no hubo nadie en ese lugar. Yo creo que es importante también valorar a aquellas personas que se dan cuenta de que si no nos cuidamos entre todos va a ser imposible salir adelante. Bien Valpo y bien Viña. Bien Valpo y bien Viña. Y con respecto a esas medidas, ¿qué implica que se extienda este estado de excepción constitucional? Hasta septiembre, además, que ahí ya se nos viene a la cabeza las celebraciones de fiestas patrias, que también pueden estar en cuestionamiento. ¿Qué implica eso? ¿Pudiesen haber medidas más duras o seguimos con lo mismo que allá habíamos estado? A ver, ¿qué es lo que implica el estado de excepción constitucional? A ver, quizás un poquito de pedagogía. El estado de excepción constitucional es una de las normas más extraordinarias que establece nuestra Constitución. ¿Por qué? Porque pone el orden público en manos de un jefe de la defensa, un militar a cargo del orden público y de quien dispone todas las fuerzas militares y policiales. ¿Y por qué se hace esto? Bueno, porque en caso de catástrofe, que es el estado de excepción en el que estamos, se hace necesario un mayor control de la población. Y así hoy día parece que nos hemos acostumbrado, pero hoy día tenemos dos situaciones muy excepcionales. Llevamos ya 3 meses con toque de queda, es decir, nadie puede salir de sus casas 3 meses ya. Sí, pues, durante toda la noche. Y además, medidas restrictivas de libertad, como son las cuarentenas, en que nadie puede salir de su casa ni durante el día ni durante la noche, en varias ciudades de Chile en distintos momentos del tiempo. Y eso solo se permite en estado de excepción constitucional. ¿Por qué? Porque la Constitución autoriza en esos periodos que se restrinjan libertades de los ciudadanos, que en otro caso sería imposible hacer salvo con orden judicial. Les pongo un ejemplo. ¿Cuál es una de las medidas cautelares que contempla nuestra legislación? Bueno, el arresto domiciliario. Bueno, hoy día estamos casi todos con arresto domiciliario, la verdad, porque estamos obligados, producto del toque de queda, de quedarnos en nuestras casas entre las 22 y las 5 de la mañana. Todo Chile. Y por lo mismo, por eso se explica el estado de excepción constitucional y creo que es muy relevante que tengamos estado de excepción constitucional mientras estemos enfrentando y que se cumpla, que es lo importante. Subsecretario, vamos a otro tema muy relevante, que es lo que le importa a los chilenos, los detalles de cómo obtener los 100.000 pesos que se aumentó el nuevo ingreso familiar de emergencia. 4 personas que estarían sin pega podrían recibir hasta 400.000 pesos. Si eso se aumenta y es un grupo familiar, por ejemplo, de 10 personas, podría llegar incluso a 759.000 pesos. Vamos por orden para que la gente lo entienda bien. ¿Quiénes pueden obtener este beneficio primero? A ver, yo creo en primer lugar, María Luisa, valorar mucho
el acuerdo. Yo creo que es importante que retomemos esa lógica, especialmente cuando enfrentamos la pandemia de COVID-19. Estemos más unidos. Es muy valioso el llamado que hizo el presidente de la República, las gestiones que hicieron los ministros Gonzalo Blumel, Ignacio Briones, el ministro Monker. Creo que nos pusimos toda nuestra fuerza, todo nuestro esfuerzo para sacar lo mejor de nosotros, un acuerdo que fue transversal y la verdad es que es muy positivo que como resultado de eso, efectivamente, la familia aumentamos el ingreso familiar de emergencia a 100.000 pesos y por lo tanto en una familia podría llegar hasta 400.000 pesos. Y esos son 100.000 por persona. Estamos hablando que, por ejemplo, una familia de 4 personas, cada uno recibiría eso, luego va bajando. Sí. Pero eso es precisamente para que las personas, los chilenos, nos quedemos en la casa. Pero ¿cómo se postula? Cuéntanos todo el detalle. A ver, ingreso familiar de emergencia, o sea, ingresoemergencia.cl, ahí es donde pueden postular los que están, tienen acceso al ingreso familiar. Y ahí lo que corresponde es que cada persona haga la postulación y acceda al beneficio. Se ha discutido mucho si en realidad deberíamos simplemente hacerlo automático, pero lo lógico es determinar correctamente quiénes tienen acceso al beneficio y por lo tanto que puedan acceder a él. ¿Qué documentación se necesita, subsecretario, para postular? Porque esto a través de internet, para ir informando frente a los que, por ejemplo, ya han postulado y les salió rechazado. ¿Qué debo tener para postular? A ver, los requisitos están muy claramente en la página web. Yo la verdad es que es importante que seamos muy precisos en eso, seamos que esté claramente determinado. Los antecedentes que se le van a solicitar están ahí. Yo lo que hago, lo que es mejor, invito a los ciudadanos a que consulten cuáles son los requisitos y cada uno de ellos va a estar claramente especificado. Mire, sí, especifiquémoslo porque yo creo que esto le interesa mucho a la gente, subsecretario. Dice aquí, beneficio automático. Dice entonces que el Estado como el subsidio único familiar, el beneficio entonces dice pensión básica solidaria, sistema de seguridades y oportunidades o subsidio de discapacidad, entre otras ayudas, no deben postular de nuevo pues esta ayuda les llega de manera automática. Esos son los que lo reciben de manera automática. Claro. Así como también quienes ya recibieron el primer pago del IFE a fines de mayo. En caso de dudas sobre si puede o no recibir este beneficio, puede postular en la página del IFE. Es importante que explique esto, subsecretario, porque en el ingreso anterior hubo mucha gente que creía que podía tener el beneficio y decía, yo no entiendo por qué no me está llegando, me está rechazando. Entonces, una persona, por ejemplo, de clase media que dejó de recibir ingreso o de personas vulnerables, ¿puede recibir esta plata? Sí, es importante ahí, en primer lugar, aclarar, hay una parte que es automática, es decir, aquellos que son los que acabo de nombrar. Exactamente, que son aquellos que son beneficiarios del subsidio único familiar, es decir, que ya eran beneficiarios de la política de apoyo social que lleva adelante el gobierno, de la red de protección social que lleva adelante. Pensión básica solidaria y todas esas cosas. Exactamente. Automático. Lo que se hace es que además aquellas personas que ya postularon al IFE, recuerden que ya se empezó a pagar en el mes de mayo y por lo tanto todos aquellos que postularon y accedieron a él ya no necesitan inscribirse de nuevo, van a recibir en el mes de junio, ¿no es cierto?, de nuevo este nuevo ingreso familiar de emergencia. Exactamente. Claro. Lo que queda pendiente son todas aquellas personas que, habiendo postulado o no habiendo accedido a este ingreso familiar de emergencia, lo puedan hacer ahora en virtud de este nuevo llamado. Recuerden que hubo 2 llamados del ingreso familiar de emergencia. En un primer llamado era más focalizado en aquellas personas que no habían tenido ingreso y después se amplía con un monto reducido a el 80% de los hogares más vulnerables y por lo tanto ahí es importante que cada uno en la postulación vea si cumple los requisitos. Sí, mira, por ejemplo, yo conozco a Hugo y le mando un abrazo que es de Laja, que él postuló y no quedó para el ingreso y él no tiene pega, efectivamente en enero y en febrero sí tuvo, entonces ahí aparecen las cotizaciones. Pero dice, ¿qué pasa? Tú tienes que pinchar de nuevo, dice, si tienes un problema en la página de ingreso de emergencia, pincha ahí, aparece una declaración jurada que diga que recibió los ingresos por enero y febrero y los perdió. Las personas que fueron rechazadas no tienen que postular de nuevo, ya tenemos sus datos de postular, dice de nuevo, ya tiene los datos de acuerdo a las nuevas consideraciones del IFE 2.0 porque hay más cobertura y gente que puede sumarse. Así es, a ver, la invitación en realidad es a informarse. Yo creo que lo importante es que todos puedan ingresar a la página web, informarse si es que están los requisitos y si es que en el pasado postularon y se les rechazó y hoy día sí cumple con los requisitos, lo que decías tú, Ignacio, es que no es necesario que vuelvan a llenar todos sus datos, esos datos ya están ingresados. Ahora, obviamente van a seguir habiendo personas
que no tienen derecho al ingreso familiar de emergencia y hay que ver cómo a esas personas las podemos apoyar de otra manera. Hugo, ¿qué vaya a quedar? Les pongo un ejemplo. El programa Alimentos para Chile. Llegamos con una caja a distintas casas, ¿no es cierto? Y el objetivo era llegar al máximo de casas posible, especialmente en las zonas cuarentenadas. Y así lo hicimos en la región metropolitana. Hoy día ya llevamos más de 1 millón de cajas entregadas en la región metropolitana. ¿Y por qué? Porque era la región metropolitana la que estaba sufriendo más con la cuarentena, porque estaba completa todas las comunas de la región metropolitana sujetas a cuarentena. Ya, subsecretario, ya le quiero preguntar al revés, ¿quiénes no lo pueden recibir para que la gente entienda? Porque hubo un enredo la vez pasada importante, gente que creía que lo podía recibir. Pero, por ejemplo, una persona que recibe seguro de cesantía, quedó desempleado y está con ese seguro de cesantía, ¿puede postular a este ingreso de emergencia? Si es receptor de la Ley de Protección del Empleo, quizás aquí vale la pena, María Luisa, hacer un breve repaso de todas las medidas de la Red de Protección Especial que impulsó el gobierno a raíz de la pandemia. Porque acuérdense que el primer foco, en realidad era la protección de la salud y todo lo que hemos hablado antes de la cuarentena, todas las medidas de protección de la salud que se han dispuesto, la ampliación de la red asistencial del sistema público y las residencias sanitarias, pero además una red de protección social, porque la pandemia ha pegado muy fuerte en los ingresos y los empleos de los chilenos. Y ahí está lo que tú decías, primero el bono COVID, luego el proyecto de ley de protección del empleo, y aquellas personas que están sujetas aún a esa protección, porque recuerda que esas personas podían suspendérsele su contrato, sí, claro, y seguir recibiendo su pero ingreso. ¿reciben este ingreso? Aquellas personas que siguen recibiendo ingresos no van a tener derecho al ingreso familiar. Aquí dice, por ejemplo, que es precisamente lo que usted está diciendo. Dice, seguro de cesantía. Los trabajadores con contrato suspendido y que reciben actualmente el seguro de cesantía también pueden postular al IFE 2.0 para completar los ingresos familiares. Y ahí dice, por ejemplo, el ministro Monkever señala, si una familia de 4 integrantes recibe 100.000 pesos de seguro de cesantía, pueden postular por la diferencia para llegar a los 400.000 pesos o les llega automáticamente si la familia está en el registro social de hogares. Es que es importante ahí hacer la distinción, María Luisa, porque uno es un caso personal, es decir, la protección del empleo es para aquella remuneración propia. Yo soy el trabajador y yo soy el que recibo el ingreso. En caso de que mi ingreso sea producto de la protección del empleo, sí, sea inferior a la cobertura que me da el ingreso familiar de emergencia, que son 100.000 pesos por cada miembro de la familia y por lo tanto puede llegar a más de 400.000 pesos, por la diferencia puedo estar cubierto por el ingreso familiar de emergencia. Perfecto, o sea, si el seguro le cubre 300 y tantos mil pesos y en su familia es de 5 personas, la diferencia le puede llegar y tiene que ingresar ingreso de emergencia. Ingresoemergencia.cl. Vamos para la pregunta de los jubilados y pensión básica solidaria. ¿Qué tienen que hacer los que tienen estos beneficios para poder tener el ingreso familiar de emergencia? A ver, de nuevo, lo que va a hacer el ingreso familiar de emergencia es cubrir la diferencia en esos casos para aquellas personas que reciban un ingreso de otra parte del Estado para en caso de los pensionados, por ejemplo, que reciban pensión básica solidaria. Aquí es muy importante destacar una sola cosa. ¿A qué apunta este ingreso familiar de emergencia? Es que a nadie tenga ingresos inferiores de aquellos que les permite en esta época de pandemia mantenerse con lo básico, digamos, con lo mínimo, y por eso mismo a lo que apunta es el ingreso familiar de emergencia, es que todas las personas que hoy día le estamos pidiendo mucho esfuerzo por guardar la cuarentena, mucho esfuerzo por mantenerse en sus casas, o incluso aquellos que tienen que salir, que lo hagan lo menos posible, asegurándole un ingreso. Claro, subsecretario, lo que pasa es que ahí había disculpa, Nacho, hay una confusión porque muchos pensionados pensaban que al recibir este beneficio de la pensión básica solidaria no podían acceder a otro tipo de beneficio como este ingreso. Pero entonces sí, no alcanza, por ejemplo, si fuera una familia de 4 personas, a los 400.000 pesos de grupo familiar, ahí llega el ingreso. Para llegar a los 400.000. Se discutió mucho respecto de quiénes iban a poder acceder. Yo creo que lo lógico aquí es que el esfuerzo del gobierno, y yo creo que eso es lo valorable del acuerdo, es que le aseguremos a toda la población chilena que en este momento, en la pandemia, después vamos a ver cada uno si son compatibles otros beneficios ya más
permanentes, ¿no es cierto? Pero en la pandemia que el ingreso familiar de emergencia llegue al máximo de familias posible. Y acá se el jubilado, usted escuche bien ahí, dice, quienes cuentan con pensión básica solidaria seguirán recibiendo su pago y además los 100.000 pesos que establece el bono de emergencia. Le llega su pensión y el ingreso familiar de emergencia directamente al pensionado, no al jefe de hogar, destaca el ministro Monkever. El pago directo a la cuenta RUT o Banco Estado, a la cuenta bancaria que ya tienen registrada. ¿Ya? Bueno, esa es otra de las ventajas. Yo creo que es importante cómo esta pandemia ha significado una monización acelerada por parte del Estado. O sea, fíjense esto del pago automático en la cuenta RUT, un potenciamiento de, además, la bancarización de muchos de nuestros pensionados, de muchos de nuestros ciudadanos, como consecuencia de la obligación de quedarse en casa. Incluso para nosotros. Olvídense lo que ha sido lo que es comisaría virtual. Comisaría virtual era un proyecto relativamente nuevo, impulsado desde el gobierno del presidente Sebastián Piñera, que a lo que apuntaba era avanzar gradualmente a poder hacer gestiones en Carabineros de manera virtual. Bueno, tuvimos que acelerar muchísimo el proceso porque hoy día hay más de 18 millones de permisos obtenidos a través de la plataforma de comisaría virtual. No, está bien, podemos discutir respecto del número, pero lo importante es cómo el Estado tuvo que ponerse rápidamente al día para poder hacer frente a la pandemia y poder llegar a las necesidades de los ciudadanos de manera efectiva. Subsecretario, no puedo dejar de preguntarle por la salida del ministro Jaime Mañalich, efectivamente, ¿cuáles fueron las razones de esta salida? Y si es que con Enrique París va a haber un cambio de estrategia. Se dicen que incluso podrían haber alcaldes en la vocería de hoy día y vimos que el discurso cambió también en la línea que se va a seguir. A ver, yo creo que hay que valorar el trabajo que realizó el ministro Jaime Mañalich durante todo este periodo. La verdad es que fue muy exigente enfrentar esta pandemia desde el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud ha tenido una carga de trabajo, una exigencia, una exposición pública muy importante. Ahora, tal como él lo dijo cuando salió el día sábado. Él dijo, mire, ¿saben qué? Él llegó a la convicción de que era el momento de dar un paso al costado y de que era necesario otro liderazgo, y yo creo que justamente hacia allá apunta la designación del ministro ahora Enrique París por parte del presidente de la República para liderar esta segunda fase del proceso. Creo que es muy relevante en esto ser empático, tal como le hemos pedido a toda la clase política, ser empático con lo que está sufriendo la población. Creo importante que nuestros liderazgos se les reconozca también e impulsar todo lo que empujaron en esta materia. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con las decisiones que se han tomado, pero creo que nadie puede no reconocerle al ministro Jaime Mañalich el esfuerzo, el tesón y la voluntad que puso en el liderazgo del Ministerio. Subsecretario, que hoy día se escuchan todas las voces, que es lo importante también. Muchas gracias. Se va al Comité Político directo a la moneda. Subsecretario Gali, gracias por estar en el matinal hoy día. Que esté muy bien.